Audiencia de M24, tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Un sábado más compartiendo con ustedes, hablando de la seguridad social y el BPS. En un junio cargado de actividades, de emociones, de compromisos, de memoria. Y bueno, el próximo martes, 50 años del golpe de Estado, pero 50 años de la respuesta de la clase trabajadora y el pueblo en su conjunto a una dictadura que desde el primer día fue enfrentada con las ocupaciones, la huelga general, y de eso estaremos conversando con algunos de los protagonistas, pero como es habitual los sábados, junto a nosotros, Gabriel Regalado, a quien le damos los buenos días y saludamos a toda la audiencia. Muy buenos días, Ariel, buen día para toda la audiencia, y como vos decís, es un mes muy especial, no solo por los motivos que estabas mencionando y que comparto, por supuesto, sino también por algunos aspectos que están llamando la atención y que nos están preocupando y que están ocurriendo en el presente. Uno de ellos es un tema que venimos hablando en los últimos programas y que tiene que ver con la calidad del agua, ¿sí? Es un problema que sigue estando arriba de la mesa, que lamentablemente no sabemos cuándo se va a terminar, y lo que sí sabemos es que a medida que pasa el tiempo, la calidad del agua que está llegando a los hogares no solo ya es discutible, sino que indudablemente se está transformando en un problema y en un potencial riesgo, en tanto, para decirlo muy claro, el agua está saliendo cada vez más salada, cada vez se tienen que hacer más intervenciones del punto de vista químico para que el agua llegue en una condición que tampoco tenemos certeza si es consumible o no, porque, bueno, algo que nos era ajeno hasta hace muy poco tiempo, ahora se nos habla de agua bebible, pero no potable. Entonces todas esas cosas generan mucha inquietud, mucho nerviosismo. Y bueno, ahí hemos estado hablando en los últimos programas, por ejemplo, una iniciativa que tuvo la Intendencia de Montevideo de entregar agua para el abastecimiento y para el consumo en algunos sectores específicos, y ahora también el BPS, a través del directorio, resolvió la entrega de agua embotellada a complejos habitacionales de BPS. Sí, lo que parece una cuestión insólita, además de grave, que Uruguay, cuando decíamos, nosotros estamos sobre un territorio que nos sobra el agua, que yo que tuve la posibilidad de salir muchas veces de nuestro país, y nos decían, no vayas a tomar agua de la canilla, mirá que el agua es de acá, no para consumir. Y yo le decía, pero en el Uruguay vos abrís la canilla y te prendés directo. Bueno, eso ya es pasado, increíblemente, y bueno, y se necesitan que desde el Estado, nos parece bien lo que anunció el presidente de la República los otros días en cuanto a exoneración de algunos impuestos, debe, yo creo que seguir y profundizándose y analizando las situaciones, en particular de los adultos mayores, hoy jubilados y pensionistas, que tienen ingresos muy bajos y que comprar un litro y medio de agua por día, que es insuficiente, pero un litro y medio de agua por día es más de un 8% de la jubilación mínima. Entonces le estamos hasta modificando el presupuesto a la gente, ese que es insuficiente, que es injusto, ¿no? que tiene un argumento más hoy ONASPU, nuestra organización, para exigir que en julio debería estar el 3%, nos llevó que, bueno, planteáramos en el directorio la necesidad que en los complejos habitacionales que está dentro del área esa que, bueno, el agua tiene dificultades porque se abastece en general de Paso Severino o la cuenca ahí del Santa Lucía, que es un poco más que Montevideo, bueno, tenga el apoyo institucional como una política y se le entregue en cada complejo, a cada apartamento, a cada vivienda,
una determinada cantidad de litros de agua por mes. En principio, arrancamos esta semana con 20, y creo que se suma a lo que fue el acuerdo ese que ONASPU tuvo con la Intendencia en torno, y que ya está casi culminándose, es lo que le corresponde a la Intendencia, ocuparse y preocuparse de los montevideanos, la Intendencia de Montevideo. Bueno, pero son cerca de 168 complejos habitacionales. Se suman otros más a partir de esta resolución que toma el directorio, porque fuera de Montevideo también hay algunas zonas, para el lado de La Paz, La Piedra, el Santoral, donde hay complejos importantes de vivienda, y bueno, y que hay que atenderlo, porque si hay esa dificultad, desde el Estado tenemos que asegurar la calidad de vida de la gente, y tienen que ver con los ingresos económicos, tienen que ver con las distintas coberturas en salud, y esto puede, sin ponerle ningún tremendismo, pero puede afectar la salud en particular de los adultos mayores, que el tema de la hipertensión, el tema de los problemas renales, problemas cardiológicos en general, si no nos cuidamos, hasta a veces cuando nos dice, bueno, pero hay que comer, pero no comas, el médico te dice, no comas con sal, cuídate, y acá, hasta cuando te lavas los dientes, tenés sal, ¿no? Sí, y sin duda que hay una situación bastante compleja, porque quizás al principio uno pensaba en que lo que podía sustituir de forma más inmediata era el agua que consumía directamente, ¿sí? Ahora verdaderamente ya estamos llegando a un nivel en cuanto a la calidad del agua que se recibe, en la que uno se tiene que plantear indudablemente si la usa hasta para cocinar, ya no para beber de forma directa. Con lo cual, bueno, creo que todas estas medidas de apoyo son bienvenidas, son necesarias. Si uno piensa en aquella recomendación del consumo diario de agua que debería tener una persona para mantenerse hidratada, para una calidad de vida más o menos estable, estamos hablando de que si tuviéramos que mantener ese consumo diario, bueno, el presupuesto de muchísimas familias se dispararía. Sí, 60 litros de agua por mes. Exacto, de forma muy significativa. Y simplemente un apunte más con respecto a lo que mencionabas del anuncio del presidente con respecto a la disminución de determinados impuestos al agua embotellada. Siempre tener en cuenta que esa medida es una medida que necesariamente tiene que venir acompañada después de un control, para que el descenso en el impuesto se traduzca en un descenso en el precio al público, porque digamos, el abaratamiento será tal si efectivamente luego las empresas lo trasladan a precios, que no es una cosa que se esté obligando, porque acá no se está tarifando el precio del agua. Lo que se está diciendo es, bueno, no estoy cobrando este impuesto, y se apela al sentido común, a la voluntad de las empresas para que eso lo traduzcan a precios, pero requiere un control. A ver, y en relación a las empresas también, ¿no? Si yo tengo stock que compré, tengo un almacén, tengo un supermercado o una gran superficie, no importa, la puedo absorber más fácil la gran superficie, pero yo compré ese stock de agua envasada que tengo pagando IVA y pagando IMESI. Uh-huh. Y bueno, ahora no lo puedo transferir al precio, entonces eso también hace que no sea automático la decisión del Poder Ejecutivo, más allá de que está la ley, tuvo una urgencia inmediatamente posterior a los anuncios de pasar al Parlamento. De todas formas, hay que seguir pensando en medidas que no sean solo rebajas de impuestos. A esta altura creo que en general la calidad del servicio que brinda OCE no puede ser que se siga cobrando la misma tarifa que se cobraba por metros cúbicos cuando el agua era potable, bebible, y no tendríamos problemas de controles o consumir para algunas cosas agua embotellada, o para algunas patologías tener cuidado. Entonces eso también reivindicamos, y que en particular a los de menos ingresos
sean beneficiados con la rebaja o la eliminación, en definitiva, del cobro del consumo de ocio mientras no se resuelva esta situación, ¿no? Sin duda, sí, estoy de acuerdo con esto que planteas. Seguiremos seguramente comentando este tema porque, bueno, lamentablemente los informes nos están indicando que el tema no se culmina en el corto plazo, que vamos a seguir teniendo esta dificultad por lo menos un tiempo más. Así que, bueno, seguiremos atentos a qué otras medidas complementarias a estas que se tomaron se pueden llegar a adoptar. Otro tema que sin duda también es preocupante porque bueno, implica también otro derecho básico, ¿no? El acceso al agua. Es un servicio fundamental para la vida, pero hay otro derecho básico, tan básico que está resguardado en la propia Constitución de la República, que es el acceso a la vivienda, el acceso a un techo digno, y que siempre es importante, pero en el caso de los adultos mayores y de bajos ingresos, como son los que pueden acceder a los programas de soluciones habitacionales, por ejemplo de BPS, la situación muchas veces se vuelve más apremiante incluso. Y es un tema que ha estado reiteradamente arriba de la mesa, que se ha vuelto a plantear en cada entrega de viviendas. Bueno, cómo vamos, qué demora tenemos, qué lista de espera tiene el BPS para actuar, y que también ha resurgido a partir del cambio de autoridades en el Ministerio de Vivienda, la asunción de un nuevo ministro, en donde, bueno, se vuelven a poner arriba de la mesa algunos aspectos que vienen con ciertos rezagos, sea la construcción de vivienda de BPS o en general para atender el déficit habitacional que hay. Y en este sentido NASPU se estuvo reuniendo con el nuevo ministro hace algunos días. Sí, el pasado martes 20, en la tarde, antes del partido de Uruguay con Cuba, bueno, tuvimos una reunión esperanzadora, si se quiere. Era la primera reunión, creo que además muy ejecutivo, porque nosotros estuvimos en la entrega de vivienda en Florida las semanas anteriores, allá por el jueves, y no conocíamos al ministro, nos conocimos allí en eso tan lindo y tan emotivo que es entregar la llave y darle solución habitacional, darle un techo y una calidad y una vivienda digna a 21 personas, a 21 jubilados pensionistas, que era la cantidad que se entregaba allí en Florida, en lo que había sido un núcleo básico evolutivo, que la calidad era tan mala que hubo que derrumbarlo y construir nuevo de buena calidad, sin barreras arquitectónicas y en consonancia con la generación para la cual va a ser beneficiada, que son adultos mayores, y capaz que un núcleo evolutivo para una pareja de jóvenes pueden, por su energía, por su juventud, por su futuro, bueno, pero los tiempos nuestros no son los mismos. Y ahí le planteamos el deseo de que podamos ser recibidos junto con la dirección de ONASPU, y bueno, y se concretó en pocos días, de un tema que ya se lo habíamos planteado a los poco tiempo de asumir esta administración a la, en ese momento, ministra Moreira, donde nos planteábamos, bueno, cuál iba a ser la estrategia y cuál iba a ser el compromiso en cumplir con eso que dice el plan estratégico, con el presupuesto quinquenal, en el capítulo de soluciones habitacionales. Ahí para distintos colectivos se comprometieron a construir 50.000 viviendas, entre las que están, bueno, 607, y dice bien claro, más allá que sea un párrafo pequeño, 607 son construcciones para jubilados y pensionistas que estén dentro del programa de soluciones habitacionales del BPS, ganando hasta 12 unidades reajustables, que eso es lo que determina la ley. Y en aquel momento nos decían que iban a hacer tal vez la construcción de viviendas de madera, que bueno, eso requiere de mucho mantenimiento, porque todos los años hay que darle un aceite de linaza, un barniz, pero quedó por el camino. Después nos decían que con la experiencia de UPM2, que es un tipo de construcción que es además transportable, como si fuera una especie de contenedor,
pero que también tenía barreras arquitectónicas, porque en la estructura abajo estaba, digamos, la sala de estar con la cocina, y por escaleras se subía a los dormitorios y el baño. Entonces no era tan por sus barreras arquitectónicas, y bueno, pero en esta reunión planteamos que además un decreto de allá por el 2009 decía de que había una comisión que convocaba al Ministerio de Vivienda, que es el responsable del plan de vivienda, que bueno, integraba el Ministerio de Viviendas, el BPS y la organización de jubilados y pensionistas más representativa, y que está claro, reafirmado con votos en cada elección del BPS, la organización más representativa de jubilados y pensionistas son ASPO. Y esa comisión asesora que analizaba y tenía en la Constitución la presencia de una organización social que es representativa y que está en contacto con la vida misma y sabe las dificultades que se tienen a diario en los complejos, el tema del relacionamiento, las dificultades arquitectónicas, las necesidades, además, que la tiene BPS por la cantidad de personas inscriptas, pero bueno, y eso tampoco en estos 3 años, ni una sola vez. Él tomó conocimiento, quedó en analizar si era necesario y no generara dificultades, estaría convocando esta comisión. Por eso digo, estamos expectantes, ojalá que esto suceda así, y que él entiende que hay que seguir construyendo vivienda, porque también nosotros le presentamos allí datos que en un informe nos llegó al directorio del BPS, como lo hemos dicho más de una vez, hay entregadas 298. El informe dice 277, hay que sumarle las 21 de Florida, son 298 viviendas que todas empezaron a construirse en administraciones anteriores, entre el 2006 y el 2018, y esas son las que se han entregado en este periodo. Pero en este periodo no ha habido ninguna licitación y solo quedan del periodo anterior por entregar 135 viviendas. Una en Montevideo, en Bella Unión, en Tacuarembó y en Rivera. Entonces creo que es preocupante, porque además, tanto él lo conoce, sabe, quien trabaja en relación a la administración pública, a los entes, a la administración central, sabe que las licitaciones tienen sus demoras, y construir un programa de vivienda largo pasan los 2 años, por lo tanto transcurriría esta administración sin empezar y terminar ninguna vivienda, porque haciendo licitaciones ahora, bueno, transcurriríamos a otra vivienda. Entonces esperemos que tengamos señales en el correr de la semana, pero es importante compartir con la audiencia y sepa y esté junto a nosotros expectantes, porque hay más de 6.000 jubilados, 6.474 en marzo eran los jubilados y pensionistas que estaban inscriptos en el programa de vivienda, ¿no? Uh-huh. Y sin duda que es un tema que también vamos a seguir de cerca, porque afecta un derecho fundamental como es el acceso a una vivienda, a un techo, y es algo que verdaderamente la gente está con mucha expectativa, sobre todo los que están anotados, de poder recibir una respuesta. Pero arrancamos el programa hablando de una fecha muy especial que se viene el próximo martes. Se cumplen 50 años del inicio de la huelga general, y en ese sentido queríamos tener una charla muy especial, Ariel. Sí, porque algunos por temas generacionales no participaron. Vos, tu edad, en definitiva, no era nacido, ¿no? Entonces creo que también la memoria, el mantener la memoria, por eso no podemos compartir cuando el ministro de Trabajo cuestiona que va a haber un paro, una movilización hacia donde se declaró la huelga general, eso que se venía discutiendo de muchos años anteriores a 1973,
desde 1964 la posibilidad de golpe de Estado se venía analizando y los sindicatos, los trabajadores organizados discutían y resolvían en cada uno de los centros de trabajo que, más allá de las plataformas reivindicativas, las necesidades que tenían, como se siguen teniendo hoy los trabajadores, había un tema que era el único que podía asegurar el mantenerse las organizaciones, y es que se respetara, que hubiera libertad, que se respetara la Constitución y las leyes, y eso con un golpe de Estado se violaba. Y allá en la calle Laureles, en La Teja, estaba la Federación del Vidrio, y bueno, allí en esa zona había algunas fábricas importantes en la época que Uruguay producía o vidrios planos o hacía cristalería también, y bueno, y se hacían termos por otra zona, y bueno, y uno de los protagonistas que pertenecía a ese sindicato porque trabajaba en la cooperativa de artesanos del vidrio en Codarbi, un viejo querido compañero que está en línea ahora con nosotros, Jorge Piotti, que te damos los buenos días. Jorge, te queremos saludar y bueno, y contigo compartir tu experiencia, los recuerdos, porque también la memoria vale de las grandes acciones que hubo, pero también de las pequeñas, las anónimas, esas que nos quedan en las historias, pero que realmente fueron todas las que construyeron la defensa de la Constitución y bueno, y permitió que Uruguay recuperara la democracia, y hay que seguir sosteniendo. Hace 3 días, el 21, cumpliría 107 años si viviera nuestro querido presidente honorario de la CNT, del PICNT, presidente de la CNT, don José Pepe Delía, y en la plaza allí atrás del mercado agrícola se hizo una actividad impulsada por los fundadores de la CNT, que fue muy emotiva, y creo que también es parte de esa historia que hay que sostener, mantener. Y bueno, te saludamos, Jorge, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, un gusto. Ya tengo un problema, que escucho muy bajo. Bueno, intentaremos, nosotros te escuchamos muy bien. Bueno. Con la confianza que nos tenemos, un problema de edad no es. No, el tema que escucho muy bajito, pero bueno, Bueno, pero contanos, ¿qué estaba haciendo el 27 de junio de 1973 como trabajador de Codarbi? Bueno, nosotros habíamos trabajado hasta la tarde, o sea, hasta las 6 de la tarde. Después tuvimos una serie de reuniones en la federación, y bueno, y todo el mundo expectante del tema que iba a pasar con el golpe de Estado. Lo que pasa que en esa época ya se nos había advertido muchas veces de que mirá que viene el golpe, pero como los uruguayos de esa época no estábamos acostumbrados a eso, nadie en general, digo de la gente en general, pensaba que iba a haber un golpe, pero bueno, se dio. Nosotros lo teníamos claro eso. Pero bueno, ahí se había reunido en el local, estaba reunido el secretariado de la CNT. Pegado a la Codarbi, porque el fondo de la federación casi comunicaba con Codarbi. El local está en Laureles y Tellier, y la fábrica está en Tellier y Mármol, o sea, en la otra cuadra. Y bueno, y el tema es que ahí estaba reunido el secretariado de la CNT, nos enteramos del golpe y enseguida se proclamó la huelga general. Con ocupación de fábrica. Bueno, y a partir de eso, en la mañana, ocupamos la fábrica. Pero no solamente fue
no solamente fue Codarbi, sino que todas las fábricas de la zona, el caso del Bao, Biplan, había una metalúrgica, Lustrino, todos, las fábricas todas, estoy hablando de La Teja, que era el lugar que estaba, ¿no? El frigorífico Castro, allá al fondo. ¿Eh? El frigorífico Castro, allá en Inclusa. Bueno, claro, toda la zona esa, no supongo que, o sea, en los demás lugares también se ocupó, pero yo me refiero a lo que viví de esa fábrica, ¿no? Y bueno, y lo bueno del caso es que esto no fue una cosa de 4 o 5 dirigentes. Esto era un tema de dirigentes y de obreros, trabajadores, que todos, excepto algunos, se plegaron a la ocupación. Y bueno, ahí estuvimos 15 días haciendo ollas populares y hablando con la gente del barrio, con los comerciantes, pequeños comerciantes, que ayudaron a mantener la huelga. Y bueno, fue una experiencia brutal en ese sentido. Inédita además en el mundo, ¿no? Porque mantener, no por una cuestión reivindicativa económica como puede ser la plataforma de un sindicato, claro, sino por la defensa de las libertades, sí. Y los trabajadores ocupaban las fábricas y el barrio apoyándonos, el comercio de la zona apoyándonos. Sí, brutal, y brutal. Me gustaría, si te acuerdas, es parte de esa historia, el día que, bueno, estuvieron de plantón los trabajadores Codarbi, Biplan y el Bao, y el barrio sabía que si sonaba el pito de la Codarbi es porque venían a desocupar y el barrio tenía que ir a rodear eso, ¿no? Que nos cuente, que compartas con la audiencia, porque no todos tuvimos yo creo que a pesar de la tragedia, a pesar de lo espantoso que puede ser la lucha por la defensa de la democracia contra un golpe de Estado cívico-militar como se había dado, tengo junto con vos y con miles la suerte de habernos tocado por esa zona y de haber vivido esa cosa. Claro. No, sí, estaba todo orquestado, la gente nos cuidaba, el barrio nos cuidaba. Entonces cualquier cosa siempre de alguna forma nos avisaban. Teníamos eso de que cualquier cosa que supiéramos que venían a desalojar, tocábamos el pito de la fábrica, ¿no? Pero bueno, el tema que el desalojo fue brutal, porque fue muy violento, inclusive, bueno, no pasó más nada por esas cosas, pero nos desalojaron, nos pusieron contra la pared de la fábrica, algunos lo golpearon, y bueno, y está. Pero lo importante de todo esto, a pesar de eso, de esa parte fea ahí, lo bueno es que se hizo, o sea, esto de la huelga fue el inicio para pelear contra la dictadura. A partir de ahí, cuando la cosa ya estaba bastante complicada, el PICNT, o sea, la CNT en ese momento, para mí con mucha inteligencia, mandan levantar el paro porque ya esto iba a ser, ya tenía tintes o sea, matices con tintes no muy buenos, ¿no? Y entonces lo importante era seguir peleando contra la dictadura y no romper las organizaciones. Y fue así, se siguió batallando, los sindicatos unidos más que nunca.
yo sé que hubo gente que no estaba muy de acuerdo con eso, pero para mí fue una cosa importantísima porque permitió que se pudiera seguir luchando y defendiendo los intereses de nuestro país, de los trabajadores. Yo creo que, Jorge, es una excelente reflexión, porque hoy estamos en una perspectiva 50 años. Hoy hay comunicaciones como en aquella época no lo había. Hoy te mando un WhatsApp y estamos dialogando. Claro. Y ya en aquella época a veces no tenías teléfono ni fijo, teléfono fijo ni en tu casa, y para comunicarme te teníamos que buscar y demás. Pero bueno, a pesar de ese atraso tecnológico que el mundo tenía en relación a hoy, la organización y la estructura que tenían los sindicatos se sostuvo, y eso es lo que aseguró de que, es decir, no se pudiera consolidar y que solo algunos sectores políticos, y no hubiera ningún partido que como tal apoyara. Sí, hubieron civiles, hubieron sectores dentro de algunos partidos, pero no hubo, se aisló en definitiva a los golpistas, y bueno, pagó un precio muy caro por esto nuestra sociedad, con miles de presos, con compañeros desaparecidos, con muchos exilios, pero bueno, hoy tenemos que mantener esa memoria, porque nunca más dictadura, como dice la consigna, y bueno, y verdad y justicia también van atados con ello. Porque, a ver, no había comunicación, pero estaba aquel famoso boca a boca, que había comunicación entre nosotros, nos enterábamos de todo, pero era con aquello, el amigo, el compañero, el trabajador, te venían y te decían, mirá que pasa tal cosa. Uh-huh. Era la época, ¿no? Sí, sí. Es cierto, no había WhatsApp, uh-huh. Pero bueno. Y además, lo que también para mí hay que recalcar, es que no solamente fue los militares que dieron el golpe, porque acá la gente no conoce mucho de esta historia, pero acá hubieron sectores políticos que también ayudaron y participaron. Uh-huh. Y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Por eso digo que habría que buscar la forma de cómo nosotros esta historia, de alguna forma, por medio de audiciones o como sea, se pueda contar más en detalle, porque esto es larguísimo. Acá hablamos 10 minutos, pero fue algo, 15 días glorioso, pero 15 días bastante complicado, ¿no? Exacto. Muy bien, Jorge, te agradecemos mucho por estos minutos, por habernos hecho este relato tan interesante y tan valioso por el resguardo de la memoria, que es fundamental para evitar que estos eventos se repitan. Así que bueno, te mandamos un gran abrazo, y seguramente vamos a seguir en alguna otra oportunidad charlando de esto, porque como bien decías, es más que significativo poder ahondar en estos temas y poder entenderlos bien, y para eso, bueno, hay que también conversarlos y hay que ponerlos sobre la mesa para que se sepa exactamente cómo fue que sucedieron las cosas. Muchas gracias por haberme haberme convocado, encantado, y yo a las órdenes. Ya estoy en los descuentos, pero mientras sigas, hay mucho para hacer todavía, hay mucho para hacer. Bueno. Un fuerte abrazo, Jorge. Un abrazo, Jorge. Gracias, igual. Bueno, muy bien. Después de esta conversación bien interesante, nos tenemos que ir a una tanda porque se ha ido volando buena parte del programa, y volvemos en unos minutos. Seguimos en la mañana de Caminante en M24. Ustedes saben que nos escuchan aquí en Montevideo en FM 97.9, en el 102.5 también de FM, o a través de internet m24.com.uy. Y es momento también de recordar nuestro número de WhatsApp, el 099-215-270. Ustedes saben que ahí nos escriben, nos mandan un mensaje con consultas, preguntas, comentarios, y bueno, la idea es poder evacuarlos, ya sea a lo largo de la semana, digamos, o
también traer algunas, las más comunes, las más, digamos, las que pueden generar más dudas en la gente, que vemos que se repite mucho, tratamos también de compartirlas aquí en el programa. Pero Ariel, también hemos estado recorriendo en los últimos días algunas asociaciones, algunos lugares, y en particular el sábado pasado estuviste por Atlántida. Sí, y bueno, y hoy los distintos temas nos llevan a que las preguntas que como habitualmente hacemos después del corte, no demos respuesta, no porque no las tengamos, algunas las haremos personalmente y bueno, y se postergarán y esperemos administrar este tiempo en recibir a partir del sábado próximo pasado, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Atlántida, Rigoberto Brum, a quien le damos los buenos días y agradecemos porque además de este contacto no pudimos estar toda la actividad en la asociación allá en Ajupena, porque teníamos responsabilidades de abuelos también, pero fue un gusto. Una de las organizaciones, de las asociaciones del interior de nuestro país con más afiliados, que tiene más socios, y que tuvo una actividad además del Día del Abuelo de cambio de autoridades. Por eso agradecemos de alguna forma al Nobel presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas. Buenas tardes, compañero, gusto de saludar. Buenas tardes, el gusto es nuestro, bienvenido a nuestra casa, que es la de ustedes. Bueno, muy bien, muy bien. Compartí con nuestra audiencia, bueno, cómo fue esa actividad, y qué significa, ¿no? Además de cumplir con los estatutos, con esa obligación democrática de que periódicamente hay que ir renovando nuestras autoridades en cada una de las asociaciones, en estas en particular, que tiene una vida tan activa, con tantos socios y con tantas actividades y con además una infraestructura de 2 pisos que tiene hasta ascensor en la asociación, para los que no conocen, que rompe las barreras arquitectónicas que a veces nos impide a determinadas edades que podamos subir por una escalera, y bueno, allí está resuelto con esa libertad que da eso. Seguro. Fue un día de confraternidad, juntándonos los socios para festejar el Día de los Abuelos, ya que si el cambio de autoridad la realizábamos el lunes próximo, el Día del Abuelo mismo, no podíamos contar con muchos asociados, porque todos tenemos algún nieto desparramado por un lado o por otro que nos vienen a ver y se nos complica. Pero resumiendo de esto de la estructura, nuestro objetivo es administrar y cuidar los bienes de nuestra institución en beneficio de nuestros asociados para que disfruten de estos logros que comisiones anteriores nos han legado. Como tú ves, esta edificación con su mobiliario le costó mucho sacrificio y es un honor cuidarlos para que nosotros y nuestras futuras generaciones continúen la obra. Sí, y además dentro de la historia de la propia ONASPU y dentro de la historia de las asociaciones de jubilados, el sábado próximo pasado estábamos conversando con el presidente de la Asociación de Santa Lucía, que tiene 77 años, cumplió, o la de Tacuarembó, que había cumplido 50 años el lunes 19, por eso 19 de junio lleva ese nombre. Pero ustedes en 15 años han avanzado, porque cumple también 15 años de aquella decisión de unos vecinos, ¿no? La más antigua me parece que es Salto, creo que andan los 70 y pico de años, pero tiene una masa de asociados mucho mayor que la nuestra, ya que la nuestra andan los 3.000 y algo, más o menos. Mucho más eran, pero lógico, la pandemia nos llevó a algunos compañeros y en fin, y muchos que ya a la edad nuestra a veces se nos traspasa los límites y está.
Bueno, pero en 15 años haber desarrollado eso creo que muestra una capacidad, un compromiso, y además tener en Atlántida y sus alrededores que haya más de 3.000 vecinos que resolvieron asociarse, tener una vida integrada, socialmente, culturalmente, también defender sus derechos. Creo que es un corto periodo, 15 años, y que también vale la pena que, como ejemplo, creo yo, la audiencia, claro, otros conozcan. Seguro. Lo principal es que, gracias a Dios, muchos tenemos eso de solidario adentro, y gracias a Dios que nos hemos juntado, porque uno solo no puede hacer estrella, aunque, por ejemplo, si citamos a Juan Maciel, es el pilar de esto, prácticamente, no vamos a decir que lo hizo él, pero que se lo puso al hombro, se lo puso y logró que mucha gente lo acompañara, y bueno, y ahí tenemos el resultado de la obra esa, más o menos, para sintetizar esa parte de los logros que en tan corto tiempo se ha podido realizar. Sin duda, Juan ha sido una guía, digamos, el que va adelante, pero bueno, va adelante porque tiene junto a él y atrás de él un colectivo que en ese valor tan importante, la solidaridad, ¿no? De preocuparse en los demás, también no en uno solo, y que esas actividades que se desarrollan, y en estos días tienen hasta un bingo, ¿no? Va a retomarse de vuelta. Sí. El bingo lo tenemos ahora para el 16 de julio, pero el 15, el día antes, vamos a tener un encuentro de coros, que también tenemos entre las 40 y pico actividades que tenemos, 2, 3 se hacen encuentro de coro. A veces el coro viaja, incluso ha viajado hasta la Argentina, a distintos lugares, hasta el Uruguay. Se mueve mucho esa parte, y por lo menos la gente, que es la recreación, lo que nosotros le podemos brindar al adulto mayor, en todas esas actividades, esparcimientos y paseos, se ponen las pilas, y ahí van todos para adelante. Además, ahora, al finalizar la pandemia, salió como un boom de que yo quiero salir y quiero viajar o quiero entretenerme, y ha tenido un movimiento distinto. Incluso quería poner al tanto que lo que se ha puesto de moda, un deporte muy noble, que es el Newcomb, para personas mayores, por el que patrocinamos a un equipo de acá de la zona, que se llamado Águilas de Atlántida, y que han logrado campeonatos locales y nacionales, principalmente en la rama femenina y mixtos también. Sí, perdóname. Entretenimientos logramos para esta gente que, como nosotros, necesita. A ver, la calidad de vida cambia cuando uno empieza a ir a una asociación de jubilados. Es la preocupación, a veces la soledad desaparece cuando nos dice así. Parece tan simple. Las 40 actividades que tenemos, es decir, ¿de cuántas puede uno disfrutar que si no tuviera una asociación esa de que está la solidaridad, que con una pequeña cuota yo tengo derecho a todas esas cosas, que no las puedo abarcar todas, bueno, pero están a mi disposición como socio, claro. La posibilidad de los paseos, ¿no? Todo lo que es el turismo social y demás, que si no fuera a través de esa forma colectiva, a veces los ingresos no de todos son suficientes como para poder tener un buen recreación y turismo, ¿no? ¿Seguro? La importancia de las asociaciones, y en particular este ejemplo de Atlántida, ¿no? Seguro, sí, se nos ha unido mucha gente últimamente, porque gracias a Dios, organizados, hemos podido cumplir con etapas de vacunaciones de COVID, de antigripales todos los años.
sociedades médicas como la Española, la CAMEPA, CASMO, Salud Pública mismo, incluso hasta se han hecho cursos de reanimación para estar, qué sé yo, gente que trabaja en los supermercados, policía y toda gente de la zona que ha querido se ha puesto al pie y que volveremos a hacerlo en cualquier momento otra vez. La verdad porque el RCPS es muy importante que lo sepan, y nosotros más que mientras llega una emergencia podemos lograr salvar una vida. Sin duda, la verdad que una asociación al servicio de la sociedad en el medio de la pandemia, cuando a veces había dificultades y dónde se iba a vacunar, cómo se iba a vacunar y todo lo demás, la asociación con el director allí regional, que estaba allí el sábado, compartimos con él, hubo la coordinación para que en la asociación se pudieran vacunar, y si mal no recuerdo, más de 3.000 personas pasaron en la vacuna contra el COVID, pero también se vacuna anualmente contra la gripe, y por lo tanto, qué importancia que es servicios a la comunidad que brinda también la asociación, además de a los más de 3.000 socios, ¿no? Entonces, yo creo que valió la pena este contacto para desearle a la nueva directiva, que es continuidad también de la anterior, porque no se renueva toda. Algunos cambian también de responsabilidades, pero los mayores de los éxitos, nosotros estamos a disposición y seguiremos en contacto, y te agradecemos mucho esta posibilidad en esta mañana. Bueno, muchísimas gracias, y a las órdenes, y esta casa es de ustedes. Gracias. Como gracias. la de todos los socios. Muchas gracias. Un abrazo grande. Muy bien, seguimos entonces. Creo que me quedé pensando mientras escuchaba a Rigoberto el potencial o la capacidad que tiene Uruguay a través de esta red de asociaciones que se nuclean en torno a ONASPU, cuando muchas veces se habla de que en las próximas décadas va a haber como un aumento de situaciones vinculadas a la soledad o vinculadas a ese envejecimiento que uno tiene que procurar que sea activo. Bueno, creo que ahí hay un capital muy importante que desde lo recreativo, que es por ejemplo, lo que mencionaba Rigoberto, pero también desde lo social. Las asociaciones son un centro que permite, hablábamos recién de la vacunación, recuerden lo que fue la experiencia de los talleres de Virapitá, las pesquisas oftalmológicas para la gente que se quiere operar. Verdaderamente me parece que hay una fortaleza ahí del sistema que de alguna forma habría que tratar de seguir apoyando, cuando muchas veces se plantea, bueno, ¿cómo podemos hacer para integrar a la gente, para que funcionen, por ejemplo, centros diurnos donde se realicen actividades, donde la gente se integre, converse, genere vínculos? Bueno, quizás tener más a la vista el papel y el rol que tienen y la importancia que tienen las asociaciones de jubilados. Sí, y quienes tienen la responsabilidad de conducir al Estado en los distintos organismos, reconozcan, vean, sepan que hay una estructura de ONASPU cimentada en más de un centenar y largos de asociaciones de jubilados a lo largo y ancho de todo el país, que están a disposición y que de alguna forma colaboran con la responsabilidad del Estado, y que muchas veces el Estado no puede resolver o no tiene la capacidad o la infraestructura. Aprovechando lo que tenemos de organización en cada una de las asociaciones, sin duda podemos hacer la vida más digna. Pero nos quedan unos 5 minutitos y creo que vale la pena entrar en un tema que al final, el sábado próximo pasado decíamos que íbamos a tocar hoy, y que tiene que ver con la revocación del artículo 8 para las personas entre 40 y 49 años, que la ley 19.162 allá por el 2013 dijo que quienes se habían afiliado, no estando obligados a afiliarse a una FAP,
pudieran dentro de esa edad presentarse al BPS, el BPS simulara, de acuerdo a los datos que yo le brindaba de qué iba a pasar con los próximos 10 años, o qué pensaba que iba a ser mi salario, cómo iba a evolucionar en los próximos 10 años, hasta llegar a los 60, bueno, ¿qué me servía más? Que yo siguiera aportando a la caja de ahorro que de la ministra la FAP, o volviera a aportar por el 100% de mi salario al BPS y solo aportara cuando estuviera obligado a valores de hoy que gana más de 78.700 pesos. Esto tiene un cambio ahora, porque un complemento que en el básico jubilatorio da el BPS a quien se jubile y haya optado por este artículo, desaparece. Y entonces el simulador ese debería cambiarse. Por eso se discontinuó, no se está utilizando y se va a hacer otro nuevo. Hoy hablando con el director de los trabajadores, me decía que hay cerca de 380.000 trabajadores que hicieron la opción del artículo 8 y que hoy tienen entre 40 y 49 años y que podría estar en condiciones en presentarse en estos próximos meses hasta el 30 de noviembre. Bueno, ¿qué mensaje, Gabriel, qué idea de todo esto, ¿no? Sí, lo primero que hay que tener presente es esto que decías. El artículo 8 fue una opción que se le dio a las personas que no superaban la primera barrera para quedar comprendidos obligatoriamente en una FAP, que pudieran ingresar, ¿sí? ¿Cuál fue el incentivo que se le daba a la gente o que se le dio a las AFAP para que lograran más fácilmente captar a la gente? Bonificar el aporte a BPS y decirle: por cada peso que vos aportes a BPS, por cada peso que hagas de contribución a BPS, cuando te vayas a jubilarse te va a computar un peso y medio, 1.5. En el BPS. Exactamente, no en la FAP. Solo en la parte de BPS. Es decir, el BPS lo que hacía era asumir el compromiso de darle un premio a la persona que decidiera irse a la FAP. Básicamente una cosa poco entendible, pero bueno, fue de la forma que quedó redactada la ley. ¿Qué sucede? Que hoy en día tenemos, con la ley 20.130 que se acaba de aprobar, una situación en la cual para mucha gente que se jubila después del 2043, esa bonificación, ese 50% que la FAP le prometió en su momento que le iba a bonificar y que por eso le convenía pasarse al régimen mixto, esa bonificación no se va a computar. Y para quienes se jubilen entre 2033 y 2043, el cómputo va a ir desapareciendo progresivamente. Esto es porque se van a hacer dos cálculos en este régimen de transición que se aprueba, y el régimen anterior, el que creó la SAFAP, el régimen de la ley 16.713, va a ir perdiendo peso. Entonces, ¿qué sucede aquí? Acá tenemos una situación muy clara en donde a muchísima gente se la incentivó, aunque no estuviera obligada a afiliarse a una FAP, y en el medio se cambia una regla de juego. Una regla de juego muy significativa que implicaba una bonificación nada menos que del 50%. El estímulo para irme me lo sacaron. Exacto. Esto tiene un agravante, y es que quienes tienen entre 40 y 49 años probablemente no, están en situación legal de revocar esa opción, de decir, bueno, yo deseo deshacer esa opción y volver solo a un régimen al régimen general, en donde solo aporto la FAP si me paso. Pero mucha gente no. Quienes no están entre 40 y 49 años, o porque se pasaron y no hicieron la opción, o porque no cumplieron 40 años, no van a tener esta posibilidad. Y acá se produce una desigualdad bastante grande, que verdaderamente tendría que tener alguna medida que permita en cierta medida amortiguarla, porque los efectos negativos se van a ver nada más y nada menos que en el monto jubilatorio que vaya a recibir una persona. Bueno, a ver, hay quien dice que esto debería hacerse al final, el día que se vaya a jubilar. Es decir, mantenerle el negocio y la FAP, que yo le traslado una parte de mis aportes y me cobra comisión, y eso no me lo va a devolver si yo voy a deshacer esa opción voluntaria que hice.
hay que estar muy alerta, hay que esperar a ver lo que dicen los decretos, y los que tienen entre 40 y 49 años, recuerden que antes de noviembre tienen que ir a agendarse al BPS. Todavía no está pronto el simulador, pero bueno, que no vuelva a pasar lo que pasó cuando se empezó a aplicar la 16713, cuando en el 95 se reformó el sistema, que había gente que no iba a tener los 30 años de aportes y por lo tanto con periodos cortos iba a ser perjudicado en el sistema, que fue el resultado que después la ley de los cincuentones permitió que una generación, la primera, antes de jubilarse, pudiera, si entendía más beneficioso, deshacer la opción de AFAP. Se nos ha ido el tiempo, como nos pasa sábado a sábado. Un gusto de haber compartido contigo, un saludo para la audiencia. Nos pueden el próximo sábado encontrar aquí en M24 con los controles de Beto Ruiz, a quien agradecemos sábado a sábado, y bueno, hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo.